El proceso comienza con una sensación de desilusión. Una sombra se cierne sobre tu vida. Luego te invade un cansancio agobiador. Todo cuesta un gran esfuerzo. Los demás tratan de alegrarte, pero de algún modo te sientes separado de todos y te replegas más y más dentro de una coraza de indiferencia. Procuras luchar contra estas tinieblas que te dominan. Tratas en forma desesperada de encontrar alguna salida, pero el profundo desaliento consume toda tu energía. La oscuridad se extiende demasiado lejos a tu alrededor. Te estás hundiendo cada vez más en el abismo sin fondo llamado depresión. ¿Existe una solución real para este flagelo? ¿Tiene Dios, nuestro Creador, algo que decirnos para solucionar esto? Vivimos en un mundo en el que abundan los tropiezos, las tragedias, las equivocaciones. Y en esta vida hay muchas aristas filosas que cortan y mutilan. Pero entre ellas hay un filo que aparentemente lastima más víctimas que cualquier otro. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la depresión produce más sufrimientos que cualquier otra enfermedad que nos aflija. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Quién hubiera podido pensar que la depresión pudiera hacer tanto daño? Pero el Instituto Nacional de Salud Mental nos informa que cada año unos 135,000 estadounidenses, y esto los que sabemos nada más, deben ser hospitalizados, víctimas de la depresión. Porque hay tantos otros que no están hospitalizados, sin embargo, están deprimidos y no los comunican. Además, hay otros 250,000 que deben ser atendidos por psiquiatras. Y lo que es todavía más inquietante, los profesionales de la salud estiman que los casos de depresión que se quedan sin tratar podían sumar de 4 a 8 millones más. Algunos creen que el problema ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿Cuánto sufrimiento significa esto? Para una multitud de personas, la depresión representa un peligro constante e inminente, un enemigo que está siempre acechando en su camino. Bueno, hoy hablaremos sobre cómo vencer esta terrible amenaza para la salud. Y estoy convencido de que hay ciertas cosas bien definidas que podemos hacer para eliminar los efectos más graves de la depresión e impedir que nos afecte tan profundamente. Y veremos también que hay un libro específico de la Sagrada Escritura que provee un arma excelente para que lo usemos contra la depresión, a tal punto que pareciera haber sido escrito precisamente con ese objetivo. Comencemos echando una mirada rápida a las causas de la depresión. Esto tal vez nos ayudará. Por lo general se origina en el dolor provocado por una pérdida, como tal vez de un ser amado, de alguna oportunidad de trabajo, o simplemente la pérdida de nuestra autoestima. En esencia, la depresión es una reacción ante una pérdida, una sensación. Y al estudiar más profundamente las raíces de la depresión, un médico ha demostrado que se trata de una sensación de sentirse atrapado. Y comprobó que mucha gente se hunde en la depresión cuando se siente incapaz de superar situaciones que le resultan intolerables. Desde luego, hay diferentes clases de depresión. En ciertas personas, esta aflicción parece tener un origen químico o biológico. Algo no está equilibrado en su cuerpo. Pero hay casos de depresión severa y persistente que responden bien ante los medicamentos. Otros casos, sin embargo, esta aflicción parece estar conectada a las heridas emocionales que las personas han sufrido en su niñez. Y esas profundas heridas psicológicas pueden desembocar en episodios de depresión muy serios. Desde luego, no es posible analizar estos tipos extremos de depresión que no le permitan desenvolverse con normalidad, porque deben visitar a su médico o a un consejero profesional. Y hoy deseo referirme al tipo más generalizado de depresión que nos persigue a muchos de nosotros. Nos impide funcionar libremente, pero el mundo que nos rodea parece muy oscuro y cada tarea nos parece casi imposible de realizar. ¿Te ha ocurrido eso? Nos sentimos como aplastados y casi no nos podemos volver a levantar.
Bien, examinemos más de cerca qué significa este sentimiento depresivo. El doctor Tim LaHaye, un consejero cristiano, ha desarrollado ciertas perspectivas que nos ayudarán en nuestro empeño. Se dio cuenta de que entre las numerosas personas que le consultaban sobre la depresión, había una tendencia común. Además, vio que en la mayoría de los casos, los valores pueden clasificarse en ciertos componentes, como veremos a continuación. El primer componente que él menciona es una pérdida o un desengaño. Algo malo sucede en nuestra vida, un rechazo, una herida, un insulto u otra cosa semejante. Pero a eso hay que agregarle otro elemento que es esencial. Se trata del resentimiento, el enojo. La persona persiste en pensar cuán mal ha sido tratada o cuán injusta ha sido la vida. Se resiente por todo lo que le ha sucedido y en su interior crece la ira, parece que está ebulliendo. Entonces todo se va multiplicando por el tercer elemento, la autocompasión. Y así, la tristeza se convierte en desesperanza. La suerte que nos ha tocado en la vida nos comienza a parecer insoportable. Nuestra sensibilidad ante la pérdida y la decepción crece más y más. Las posibilidades de hallar una solución, por otra parte, parecen disminuir cada vez más. Y sentimos una exagerada compasión por nosotros mismos. Como vemos, esta es la fórmula de la depresión. Toma una pérdida, añádele ira y resentimiento, multiplica todo por la autocompasión y el resultado es un caso garantizado de depresión. Ahora bien, en esta vida todos sufrimos pérdidas, ¿verdad? Pero no todos nos hundimos en la depresión. La clave consiste en la actitud que adoptamos para con las cosas malas que nos acontecen. La depresión se debe a ciertos hábitos de pensamiento que desarrollamos. En un sentido bien literal, crece en nuestro propio cerebro. Por lo ya dicho, para vencer la depresión debemos dominar nuestros hábitos erróneos de pensamiento. No es fácil, pero por la gracia de Dios, todo es posible. Un hombre que experimentó profundamente el impacto de esa gracia fue el apóstol San Pablo. Por eso quiero invitarte a estudiar una de sus epístolas, la carta a los Filipenses, en la cual encontramos la clave para vencer la depresión. Esta carta es uno de los libros escogidos de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes tú que la epístola a Filipenses fue escrita en las profundidades de una mazmorra, una cárcel romana? El apóstol estaba preso. En nuestros días las cárceles no son lugares agradables, pero en aquellos tiempos eran espantosas, por decir un elogio. En oscuros y frígidos cubículos de piedra se mantenían los prisioneros generalmente encadenados a la pared. Se les daba apenas el alimento necesario para mantenerlos vivos y eran víctimas del abuso de guardias crueles. Ahora, es difícil imaginar un ambiente más deprimente que este. Pablo, un hombre enérgico y siempre activo, sin duda de haberse sentido en los muros de esa prisión que tal vez se sentía sofocado. Había tenido que luchar duramente contra los sentimientos negativos que le podrían provocar su aislamiento. Allí, solo en un oscuro calabozo, tuvo que contrarrestar de algún modo su depresión. Veamos cómo lo hizo. Escribió una carta increíble, rebosante, más de una desde ese lugar, rebosante de gracia y expresiones de gratitud. Escuchemos el comienzo y el final de la carta que escribió este prisionero de Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y finaliza, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La epístola a los Filipenses comienza y termina con gracia. La gracia domina. Pablo tuvo que ordenar sus pensamientos en medio de una celda miserable, malolorienta, olía horrible, en la oscuridad, en la humedad. Él bien sabía que por encima de todo estaba en la gracia de Dios. O sea que en la mente del apóstol, en primer lugar, lo ocupaba el amor, el cuidado de Dios por él. Así que Pablo no permitió que sus pensamientos lo fueran sumiendo en la oscuridad de sus circunstancias. No dejó que se incrustaran en su ánimo la ansiedad, el resentimiento ni la ira. En vez de ello,
practicó lo que les aconseja a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo colocó su deprimente situación en las manos de Dios. Orientó sus problemas en dirección al cielo. Y cuando así lo hizo, comenzó a ver rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Vio que la gracia de Dios podría lograr algo positivo